Este es un proyecto real de un productor del Escuadrón Bye Bye que lleva pocas semanas en la comunidad y me lo mandó para que le diera un poco de feedback. Y la verdad es que cuando lo escuché y lo abrí me sorprendió bastante. Tiene muchísimo potencial, pero tiene varios errores que si no los corriges ningún sello lo va a firmar. Hoy los vemos todos uno por uno y al final te cuento cómo queda el track después de estos cambios. Y seguramente al menos uno de estos errores los tienes tú también en tu próxima canción. Te pongo un poco del drop para que escuches el tema. Y lo primero que quiero comentar no es un error en sí, pero es una recomendación bastante útil, y es que cuando hagáis automatizaciones de volumen, recomiendo que no lo hagáis directamente aquí en el fader de la pista, como por ejemplo en este bajo, en este hat, en esta atmósfera también tiene automatizaciones con el fader. ¿Qué pasa? Que si tienes que hacer algún ajuste en la mezcla, vas a tener que hacerlo a través de la automatización, cosa que es un poco más lenta, o si no vas a tener que deshacer la automatización, o si no vas a tener que cargar un utility. Esta sería, digamos, mi recomendación. Y haz esa misma automatización, pero a través de el gain. Es algo como más visual. Tú aquí tienes la automatización oculta en la pista, digamos, y la mezcla, las correcciones de mezcla las puedes hacer directamente desde el fader. El segundo error que veo en la producción es que los breaks están bastante vacíos o a falta de un hook. Y creo que en este caso tenemos una buena vocal que podíamos usar de alguna forma original en el break. Ahora mismo suena así. Al final es el bajo con un poco de sinte, las cajas, reverb, pero no hay nada especial que haga este tema, digamos, memorable. Tenemos buenas frases en el pre-drop, pues en el drop sí que ha repetido varias veces la vocal, cosa que está bastante guay, con variaciones. Pero tenemos que hacer algún efecto vocal con este mismo sample e ir rellenando, o buscar otro recurso vocal para poder usar en el break. El segundo también está vacío de vocal, tiene un poco más de elementos de percusión y el sinte durante más tiempo, pero al final no deja de ser algo bastante simple, que le falta ese toque de la vocal sobre todo. Así que eso también lo vamos a trabajar, luego os pondré el resultado final. Después el tercer error de producción, que también afecta a la mezcla, es la saturación de sonidos principales. En el segundo drop hay momentos en los que sobra algo. Por ejemplo, aquí. No podemos tener estos dos sintes sonando más la vocal, porque son los tres bastante principales. O hay que bajar el volumen y decidir qué es lo que va a estar en primer plano y qué es lo que va a ser acompañamiento, o tenemos que eliminar cosas. Voy a poner los tres en solo para que lo escuchéis. Ahora mismo sobre todo pelea este sinte con la vocal. Si quitamos este sinte, por ejemplo, no haría falta añadir este sinte tan alto, y en todo caso lo que podríamos hacer es jugar con uno sí y uno no. Aquí, que coincide con la voz, lo desactivas, por ejemplo. He bajado también, como ves, el volumen para que no sea tan alto y tan principal. Aquí, por ejemplo, en esta parte tenemos este sinte, más este cacho vocal, que es el más grande. Daría este y el resto yo lo dejaría así. Imagino que ya estarás detectando también algunos problemas de mezcla que vamos a ir luego. Y bueno, el resumen de este error es fácil. En Tech House, menos es más. El drop tiene que tener energía, pero también claridad. Todo está en primer plano y eso significa que nada va a destacar. Así que mi consejo es: elige un elemento protagonista por sección. En el drop mandaría normalmente el groove y el bajo, y los leads y la vocal entran y salen, que al final es lo que hemos hecho con esta pequeña modificación. La vocal va entrando y saliendo, el lead igual, no es algo súper mantenido, se adapta perfectamente al groove del tema y es como un poco pregunta-respuesta. Incluso si quitamos este, vamos a ver cómo queda. También podríamos dejarlo así.
Pero bueno, luego ya entraré más en esos detalles para mostrarte la canción con los cambios aplicados. Y vamos a pasar ahora a los errores de mezcla. Principalmente veo un problema, que es que los niveles de entradas de la mayoría de samples y de loops están muy altos, están muy pasados, entonces eso afecta ya a toda la cadena posterior de procesamiento de cada pista y lógicamente al hit run y al master. Esto conecta directamente con lo que expliqué en el vídeo del gain staging, y es que si tus samples entran saturados a la cadena de plugins, todo lo que proceses después va a sonar mal aunque uses los mejores plugins del mundo. La solución es la misma de siempre. En voces cargamos un búmetro, este es gratuito, configurado en menos 18 dBFS, y comprobamos que la ganancia de la vocal no esté superando por mucho los 0 dBu. Ponemos en solo, ponemos en 0 el fader de la pista, aquí, ponemos en 0 y ajustamos siempre con este gain, que es la ganancia de entrada del sample, nunca con el volumen del fader de la pista, que es la salida. Como veis ahora mismo está súper pasado. En las voces, lógicamente, no vas a tener la aguja clavada en el mismo sitio, entonces tiene que rondar el 0, no importa que pases un poco en algún momento hacia arriba o hacia abajo. Y yo creo que por aquí lo tenemos bien. Esto deberíamos hacerlo con todas las pistas. No nos vamos a detener en este vídeo a hacerlo uno a uno en el kick, el bajo, etcétera, pero deberías hacer la etapa de ganancia en todos tus sonidos. ¿Qué pasa con los hi-hats y sonidos así un poco más rápidos? Pues que no nos vale esta técnica del búmetro. Tendrías simplemente que entrar aquí, como ves está súper apurado, yo creo que está incluso saturando, y tendríamos que bajar la ganancia igualmente, pero por ejemplo la referencia podría ser que esta pista no supere los menos 10 de pico. Vamos a ver en cuánto está ahora. Fijaos, está superando el 0, así que vamos a bajar bastante. Sigue estando bastante alto. Ahora lo tenemos. Vale, dicho menos 10, pero bueno, en menos 10 y menos 6. Ahí nos podemos mover y sería una señal de entrada sana. Y fijaos todo lo que hemos tenido que bajar el loop, que así es como vienen la mayoría de samples de librerías comerciales. Le hemos bajado menos 12 o menos 13 decibelios de entrada. Así que nada, esto también pongo a hacerlo para dejarlo todo bien. Seguimos con otro error de mezcla bastante importante este, que sería en la parte del low end. Vamos a escuchar. Se nota bastante que hay un batiburrillo ahí, un enfangamiento, una bola de graves que no te hace ver con claridad las notas o la melodía o simplemente sentir el bajo, y es porque hay demasiadas capas que tienen sonidos muy parecidos y que luchan en el mismo rango de frecuencia. Vamos a ponerlas uno a uno. Este bajo de por sí ya está bien, con algunos retoques lo podríamos hacer, pero suena bastante guay. Este sería como un poco más medioso, con más brillo, que puede estar bien para que destaque un poco en la mezcla, ya que el otro es más sub. Y después tenemos aquí este, que es como un término medio entre el uno y el otro, y creo que básicamente este es uno de los problemas. Yo creo que este sobra, si lo quitamos suena mejor. Y yo dejaría este y este, pero habría que ecualizarlo mejor de lo que está ahora mismo. Vamos a ver cómo esta pista, cómo suena esta pista. Yo lo dejaría bastante sub, y aquí es donde entraría la parte que va a ser, digamos, la sonora. Y lo que hacemos es un poco más agresivo el corte para dejar el espacio al sub que tenemos ahí ya en esa zona importante. Y podemos realzar incluso un poco más esta zona. Y vamos a ver cómo suenan los dos. Bajamos un poco también de volumen. Vamos a hacer un grupo con el kick.
que será el grupo low end. Este siempre es importante tenerlo para poder procesar junto kick y bajo y sobre todo para hacer los solos rápidos de cómo sonaría. Ahora suena mucho más limpio. Mirad cómo suena con el operator que tenía puesto con esta tercera capa. Vamos a añadir aquí un osciloscopio para ver cómo se están comportando kick y bajo. Y como ves, el kick también hay que hacer en la etapa de ganancia porque está súper pasado. Hago un loop para que no pase al siguiente kick y podamos hacer bien el ajuste. Ahí lo tenemos. Menos 14, menos 15 decibelios le hemos tenido que meter para dejar bien este kick. Una vez hecho esto, ya simplemente vamos a duplicar. Ahí tenemos nuestro kick. Después ya yo me encargaré de ponerlo bien en el resto de sitios. Ahora vámonos con la mezcla del kick y el bajo. Voy a hacer la misma comprobación en los bajos también, ya que estamos. Aquí como tenemos un sinte, pues lo manejamos desde el máster del Serum, en este caso. Como veis está también muy pasado. Y ahora sí, vamos a comprobar primero cómo suena el sub con el kick. La diferencia es bastante notable. Yo voy a bajar un pelín el bajo. Ya he realizado la etapa de ganancia y he ajustado bien todas las pistas. Como veis, tiene visualmente ya otro aspecto incluso. Para el último punto, que es relacionado con el máster, he querido volver al proyecto original de Pedro para que veáis que al no hacer bien la etapa de ganancia o gain staging, ya toda la señal que entra en el máster entra saturada y los plugins pues saturan y distorsionan porque te has comido todo el headroom que tenías para apretar luego en el máster. Así que le voy a dar al play para que veas cómo están trabajando los plugins. Vamos a volver ahora al proyecto que estoy modificando. Vamos a mirar aquí en el máster y está picando a menos 7. Ya tenemos el headroom recomendable que se suele dejar. Muchos dicen menos 6, otros menos 10, otros incluso menos 3, pero bueno, a mí me gusta entre menos 6 y menos 10. Pedro lleva pocas semanas en el escuadrón Bye Bye, tiene oído, tiene ideas y tiene potencial real. Así que con estos ajustes, este track tiene todas las papeletas para firmar por su primer sello. Y esto es lo que pasa en el escuadrón cada mes. Feedback real sobre tu música, de alguien que trabaja en sellos de verdad y de compañeros que están en el mismo nivel que tú y dispuestos a aprender y a empujarte para que todos consigamos nuestros objetivos. Así que si quieres que revise tu track, el enlace está en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.